Hola, bienvenidos. En todo trabajo de investigación, los datos que tenemos debemos presentarlos en forma resumida, considerando la información esencial, con todas las características que se presentan, para lo cual tenemos una herramienta que se llama tabla de frecuencias. Estimados amigos, espero que se suscriban al canal porque vamos a desarrollar todos los temas de estadística. Vamos a ver los elementos de las tablas de frecuencias. Los elementos, por ejemplo, tenemos el X u Y. El X u Y viene a ser el dato observado, que es el valor que toma la variable estadística. El subíndice indica el número de datos. Por ejemplo, tenemos el X u 5, significa el quinto dato. Tenemos el F sub I minúscula, que significa la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite un dato. Tenemos el F sub I mayúscula, que significa la frecuencia acumulada, es la suma de todas las frecuencias absolutas hasta la que ocupa la fila I inclusive. Tenemos el H sub I minúscula, que significa la frecuencia relativa, es el cociente entre la frecuencia absoluta de uno de los valores de la variable y el total de datos. Por ejemplo, si nosotros necesitamos el H sub I, es el F sub I sobre N. Por decirles, si yo trabajo con el tercer dato, sería el H3 igual a F3 sobre el total. Tenemos el H sub I mayúscula, que significa la frecuencia relativa acumulada, es la que se obtiene sumando ordenadamente la frecuencia relativa hasta la que ocupa la última posición. A continuación vamos a ver la construcción de la tabla de frecuencias, en este caso para variable cualitativa nominal. Se pregunta a 40 estudiantes que prefieren hacer en su tiempo libre: deporte D, leer L, ver la tele T, salir con amigos S, jugar con videojuegos B. Nos dan los resultados y nos piden confeccionar una tabla de frecuencias con los resultados obtenidos. Para eso nosotros vamos a tomar los valores. En este caso, como es una variable cualitativa nominal, no necesariamente lleva un orden. Voy a poner D, L, T, S, B. Y necesito tener el conteo. Para trabajar con el conteo hay que ser sumamente ordenados. Por ejemplo, nosotros tenemos el primer dato, que es S, lo vamos a reemplazar acá en la tabla con una rayita. Luego tenemos nuevamente S, otra línea, D, S, B. En este caso, miren, es muy importante llevar un orden. Si no lo hago en ese orden, voy a empezar a tomar muchos errores. Ahora sí, el resultado, y así continúo. El resultado del conteo, en este caso, es la frecuencia absoluta. El primer dato, que es D, tendríamos 10, que es deporte. L, que nosotros tenemos como leer, 6. Ver la tele, nos sale 4. Salir con amigos, nos sale 13. Y jugar con videojuegos, nos sale 7. El resultado final nos tiene que sumar acá 40, que es el total. Luego tenemos la frecuencia acumulada absoluta. ¿Cómo se trabaja? El primer dato se copia igual. Se copia igual el primer dato. El segundo se va sumando 10 más 6, que nos sale 16. El siguiente 16 más 4. El siguiente 20 más 13. El último 33 más 7, que nos sale 40. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo el primer dato entre el total. Por ejemplo, para tener 0,25 es 10 entre 40, 0,25. El siguiente es 6 entre 40, 0,15. 4 entre 40, 0,10. 13 entre 40, 0,325. 7 entre 40, 0,175. Y nos sale el total, que nos tiene que salir siempre 1. Tenemos la frecuencia acumulada relativa. El primer dato se copia igual, que sería 0,25. El siguiente se copia 0,25 más 0,15. El siguiente 0,40 más 0,10. El siguiente 0,50 más 0,325. El siguiente 0,825 más 0,175, que nos tiene que salir 1. Tabla de frecuencias de variable cualitativa ordinal. Un ejemplo:
La Municipalidad Distrital de Trujillo realizó una encuesta para conocer el nivel socioeconómico de las familias del distrito de Trujillo en agosto del 2020. Por ello se seleccionó una muestra de 50 familias. La variable de interés se categorizó de la siguiente forma: bajo B, medio M, alto A. Los datos son los siguientes. Nos proporciona una tabla con los valores y nos dicen construir la tabla de frecuencias. Entonces, nosotros para trabajar en este caso, esta tabla, como es una cualitativa ordinal, quiere decir que sí tenemos que llevar un orden. Por ejemplo, el nivel socioeconómico podemos trabajarlo de menos a más o de más a menos. Normalmente se trabaja de menos a más. En este caso vamos a poner primero bajo, medio, luego alto. Tenemos la frecuencia absoluta. El resultado del conteo nosotros sabemos que es la frecuencia absoluta. En bajo nos ha salido 18, en medio nos ha salido 25, en alto nos ha salido 7. En total nos sale 50. Nos damos cuenta que la mayor cantidad de familias están en nivel medio, que la menor cantidad de familias, en este caso 7, están en nivel alto. La frecuencia acumulada absoluta. El primer dato se copia igual. El siguiente se suma, en este caso 18 más 25 nos sale 43. El siguiente será 43 más 7 nos sale 50. La frecuencia relativa. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? El 18 lo dividimos entre 50 nos sale 0,36. 25 entre 50 nos sale 0,50. 7 entre 50 nos sale 0,14. Al final, el total nos sale el 1, que quiere decir también 100%. Esta frecuencia relativa lo multiplicamos por 100 y lo convertimos en porcentajes. Podemos decir que el 36% está en nivel socioeconómico bajo, que la menor cantidad, que en este caso son 14%, están en nivel alto. También tenemos la frecuencia acumulada relativa. Podemos decir que hay un nivel de 86% que está entre bajo y medio. Es sumamente importante estas frecuencias para poder analizarlas y hay que llevar un orden, hay que recordar siempre eso. Vamos a trabajar con la variable cuantitativa de tipo discreto. Un ejemplo. Se ha contabilizado el número de libros leídos en las vacaciones de verano por los 30 estudiantes de un curso. Nos dan los resultados y nos piden realizar la correspondiente tabla de frecuencias. Nosotros entonces vamos a tomar los valores. En este caso los valores oscilan entre 0 y 6. Lo vamos a poner ahí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego tenemos el resultado del conteo. El resultado del conteo es la frecuencia absoluta. En este caso, 0 libros es 5. Tenemos 4 libros es 3. 6 libros es 1. Entre otros valores. Tenemos la frecuencia acumulada absoluta. El primer valor se copia igual, 5. El siguiente sería 5 más 11, 16. El siguiente, 16 más 6, 22. Hasta el último valor, que sería 29 más 1, que es 30. Luego tenemos la frecuencia relativa. El primer valor, que es 0,167, se obtiene dividiendo 5 entre 30. Para el valor 0,1 se obtiene 3 entre 30. Para la frecuencia acumulada relativa, el primer dato se copia igual, 0,167. El siguiente se va sumando 0,167 más 0,367. El siguiente 0,534 más 0,2. Hasta que llegamos al último, que sería 1. Acá nos podemos dar cuenta lo siguiente, que la mayor cantidad de datos está en un libro leído por 11 estudiantes. También podemos decir que entre 0, 1 y 2 está la mayor cantidad, que sería 22 estudiantes. También podríamos decir que entre 0 y 1 y 2 tenemos 73,4% de los estudiantes que han leído 0 libros, 1 libro o 2 libros. Vamos a ver cómo se trabaja la tabla de frecuencias de variable cuantitativa continua. En este caso tenemos que ver el rango. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. También nosotros tenemos que ver el número de intervalos. Hay dos posiciones. Una que se puede trabajar con Sturges, que es la más general, la más utilizada, que es k es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n, donde n es la cantidad de datos con los que se va a trabajar.
si n es mayor o igual que 10. Se trabaja con Sturges. Si el segundo dato tenemos que k es igual a raíz cuadrada de n, se trabaja siempre y cuando el valor de n sea mayor o igual que 25 y menor o igual que 400. Si se da ese caso, se puede trabajar también con la raíz cuadrada. También tenemos que ver la amplitud. La amplitud es el rango sobre el número de intervalos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se trabaja la tabla de frecuencias de variable cuantitativa continua. Los pesos de 50 estudiantes con una aproximación de 1 kilogramo son, nos dan una tabla. Y nos piden hallar la tabla de frecuencias. Entonces nosotros tenemos que ver el rango. El rango es el mayor valor menos el menor. El mayor valor es 94 y el menor es 46. Restando nos sale 48. Necesitamos saber el número de intervalos, que es k más 1,3 logaritmo de n. En este caso el n es 50. Vamos a reemplazarlo. K igual a 1 más 3,3 logaritmo de 50, que sería 6,61. Siempre se aproxima en este caso por exceso, entonces sería aproximadamente 7. Luego tenemos la amplitud. La amplitud es el rango sobre el número de intervalos. El rango nos ha salido 48. Ese 48 lo vamos a dividir entre 7 y nos sale 6,86. De igual forma se aproxima por exceso, entonces tenemos un valor que es aproximadamente 7. Continuamos con la tabla de frecuencias de variable cuantitativa continua. Primero tenemos que trabajar con los intervalos. El primer intervalo es de 46 a 53. 46 fue nuestro menor dato. Ahí lo colocamos al lado izquierdo como cerrado. Y al lado derecho, 53 le ponemos abierto. ¿Por qué de 46 a 53? Porque la amplitud que nos ha salido 7. El siguiente sería 53 hasta 60. Tenga presente que cuando está cerrado el intervalo, quiere decir que incluye ese valor. Y cuando está abierto, quiere decir que ese valor no está incluido. Por ejemplo, en el primer intervalo tenemos hasta 53 abierto. Pero nuevamente en el segundo intervalo tenemos 53 porque está cerrado ahí. Quiere decir que el 53 sí se considera en el segundo intervalo y no en el primero. Luego vamos a ver la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase se trabaja como x sub i, que es el límite inferior más el límite superior sobre 2, o sea el promedio de los dos valores extremos. En este caso el primer valor sería 46 más 53 entre 2, que nos sale 49,5. El siguiente sería 53 más 60 entre 2, que nos sale 56,5. O también lo podemos hacer sumándolo. Al 49,5 le sumamos 7. Al 56,5, 7, la amplitud, hasta que llegamos al último que es 91,5. Luego vamos a tener el conteo. Algunos prefieren invertir, primero hacen el conteo y luego la marca de clase. No hay problema. Nosotros vamos a trabajar así. Tenemos acá en este caso, para hacer nuestro conteo, he copiado una fila nuevamente de la tabla para poder desarrollarla y que tienen que ver ustedes que hay que ser muy ordenados. Tenemos que ser muy ordenados porque si no vamos a tener dificultades. Mientras mayor cantidad de datos hay que llevar un orden. Tenemos 73. Entonces el 73 estamos acá en el cuarto. Tenemos 67. 67. Entonces está también en el cuarto, porque es cerrado. Tenemos 69. 69 está nuevamente por coincidencia. Tenemos 76. 76 está en el siguiente. Luego tenemos 73. Luego tenemos 47, que está en el primero. Tenemos 70. Que está en el cuarto. Tenemos 58. Tenemos 79. Tenemos 64. Y así completamos toda la tabla con respecto al conteo. El resultado del conteo sabemos que es la frecuencia absoluta. Por ejemplo acá el primer conteo de 46 a 53 nos tiene que salir 3. El siguiente nos sale 7, el siguiente nos sale 6, el siguiente 19, el siguiente
nos sale 8, el siguiente 4, el siguiente 3 y al final nos sale 50. El resultado correcto de nuestro conteo tiene que ser en esa forma, porque si nosotros lo hacemos en otra forma, decimos de 46 a 53, por ejemplo, ¿cuántos elementos hay? Y empiezo a buscarlo, eso va a ser un error. Mejor es hacerlo en esta forma que les estoy enseñando. Luego tenemos la frecuencia acumulada absoluta. El primer dato se copia igual, 3. El siguiente se suma 3 más 7, que es 10. El siguiente 10 más 6, que es 16, etcétera, hasta el último que tenemos 47 más 3, que es 50. Luego tenemos la frecuencia relativa, el H sub i. ¿Cómo se obtiene el primer dato? Dividiendo 3 entre 50, que es 0,06. El último dato también es 3 sobre 50, que es 0,06. El 8 sobre 50, si lo divide, me sale 0,16. Y recordemos que lo podemos pasar a porcentajes, multiplicándolo por 100. Por ejemplo, en este caso, el mayor valor, el 38%, está entre 67 y 74, o sea, está en el cuarto intervalo. El siguiente es la frecuencia acumulada relativa. El primer dato se copia igual, el siguiente 0,06 más 0,14 es 0,20, 0,20 más 0,12 nos sale 0,32, así hasta que llegamos al final, que sería 1 o 100%. A continuación vamos a completar la tabla de frecuencias que nos están pidiendo. Nosotros observamos que en la columna de los intervalos está de 4 en 4, de 20 a 24, de 24 a 28. Entonces acá nos faltaría completar que sería 28 a 32. 32 sería el siguiente 36. El otro sería de 36 a 40. Luego para la marca de clase, que es el X sub i, es la suma de los dos valores extremos divididos entre 2. Sumaríamos 20 más 24, que nos sale 44. Entre 2 nos sale 22. Para el siguiente sería 24 más 28, entre 2. Pero para hacerlo más simple, como nos damos cuenta que es amplitud constante, podemos ir sumando la amplitud. Entonces al 22 le sumamos 4, eso nos sale 26. Sumándole 4, nuevamente acá, sería 30. El siguiente sería 34. El siguiente sería 38. Para la frecuencia absoluta, nos damos cuenta que no tenemos ningún dato, no podemos empezar a trabajar ahí todavía. Tenemos un dato que es el 11, el F3, que es la frecuencia acumulada, y tenemos su respectiva relación, que es la frecuencia acumulada relativa, que es 0,55. Entonces ahí vamos a aplicar la definición. Sabemos por definición que el H sub i es igual al F sub i mayúscula sobre el número de datos. Entonces el número de datos, en este caso va a ser reemplazando 11 sobre el H sub i correspondiente, que es 0,55. Dividiendo ambos resultados, eso nos sale 20. Quiere decir que la cantidad de datos, en este caso, nos sale 20. La última celda de la frecuencia acumulada absoluta también tiene que salirnos 20. De igual forma, para tener acá el F sub i mayúscula, el primer dato, sería 20 por 0,10, que nos sale 2. El siguiente, 20 por 0,25, eso nos sale 5. El siguiente, 0,85 por 20, eso nos sale 17. Con eso ya podemos completar la frecuencia absoluta. El primer dato se repite. El siguiente sería 3 porque 2 más 3 nos sale 5. El siguiente sería 6 porque 5 más 6 es 11. El siguiente sería 6 nuevamente porque 11 más 6 es 17. El siguiente sería 3 porque 17 más 3 nos sale 20. Para la frecuencia relativa, el primer valor se repite. Sería 0,10. El siguiente sería 0,15 porque 0,10 más 0,15 nos sale 0,25. El siguiente sería 0,25 más 0,30. El siguiente sería 0,55 más 0,30. El siguiente sería 0,85 más 0,15.
dándonos por total 1. Vamos a ver un ejemplo cómo se reconstruye una tabla. A partir de un grupo de datos, como en este caso nos dan las marcas de clase de varios valores, las frecuencias relativas, nos dicen que el número de intervalos es 6, que la amplitud es constante y nos piden reconstruir una tabla. Entonces vamos a construir una tabla como la que está ahí, al lado derecho inferior. Para eso nosotros vamos a ir colocando los datos que nos da el problema. El problema nos dice que la segunda marca de clase es 550. Entonces vamos a poner ahí 550 en la segunda marca de clase. El problema nos dice que la quinta marca de clase es 850. Vamos a colocar ahí los datos, que es 850. La frecuencia relativa sexta es 0,04. Vamos a poner ahí 0,04. Luego tenemos que ese mismo valor es la frecuencia acumulada relativa, que es 0,04. Luego tenemos que la frecuencia acumulada cuarta y relativa es 0,76. Tenemos que la quinta frecuencia relativa simple es 0,20. Nos dan como dato adicional que H3 mayúscula menos H2 minúscula es igual a 0,26. Que el número de datos es 50. Entonces vamos a colocar ahí en nuestra tabla 50 es el total de datos. 50 en el lugar que le corresponde a la frecuencia acumulada absoluta. Nos dan también como dato que H2 es 0,14. Y nos piden resolver el problema. Entonces el primer valor se copia igual, 0,04, acá en la frecuencia relativa. 0,04 más 0,14, eso sale 0,18. Vamos a reemplazar entonces. Significa que el H3 mayúscula es igual a 0,26 más el 0,14. Quiere decir que el H3 mayúscula, la frecuencia acumulada relativa del tercer dato es 0,40. Y eso lo vamos a poner acá. Entonces, quiere decir que este valor tiene que ser 0,22. Que el siguiente es 0,36. El siguiente acá es 0,96. El último nos sale 1. Y acá también nos tiene que salir 1. Muy bien. Para encontrar entonces la frecuencia absoluta, vamos a multiplicar 0,04 por 50. Y eso nos sale 2. De igual forma, 0,14 por 50, eso nos sale 7. 0,22 por 50, eso nos sale 11. 0,36 por 50, eso nos sale 18. 0,20 por 50, eso nos sale 10. 0,04 por 50, eso nos sale 2. Completamos la frecuencia acumulada absoluta. Es 2, 2 más 7, 9. 9 más 11 nos sale 20. Más 18 nos sale 38. Más 10 nos sale 48. 48 más 2, 50.
Para ver los intervalos y ver las marcas de clase, tenemos que el x2 es 550. Pero si observamos la tabla, la gráfica, 550 más 3 amplitudes nos sale igual a 850. Entonces, 3 amplitudes sale igual a 300 porque pasa a restar. De donde la amplitud nos sale igual a 100 porque el 3 pasa a dividir. Quiere decir que acá es 450, acá será 650, el siguiente 750, el siguiente 850 y el último va a ser 950. Los intervalos. El primer intervalo será de 400 a 500. El siguiente será de 500 a 600. El siguiente de 600 a 700. El siguiente de 700 a 800, porque es de 100 en 100. El siguiente de 800 a 900. Y el último será de 900 a 1000. Eso será el total. La siguiente tabla muestra la distribución del ingreso familiar correspondiente a 80 familias. Nos dan una tabla incompleta y nos hacen varias interrogantes. Entonces primero tenemos que completar la tabla. Si el total de datos son 80 familias, entonces vamos a poner ahí 80. Es el total. La frecuencia acumulada absoluta, la mayor que vamos a tener sería 80. Luego vamos a multiplicar 0,125 por 80. Y eso nos sale 10. 0,075 por 80. Eso nos sale 6. Acá tenemos que el valor total es 1. Acá nos tiene que salir 74. Acá nos va a salir 64. Le restamos 48. Y eso nos sale 12. Entonces el primer dato también tiene que salir 12. Acá el siguiente nos tiene que salir 60 más una cantidad para que tener 64 nos tiene que salir acá 4. Completamos 0,15. ¿Cómo lo tenemos el 0,15? Dividiendo 12 entre 80. El siguiente 48 entre 80 sale 0,6. 4 entre 80 nos sale 0,05. La pregunta es, ¿cuántas familias ganan menos de 2.000 soles? Observamos los intervalos y observamos la cantidad que gana menos de 2.000 soles, que sería 74 la respuesta. La primera respuesta sería 74. La siguiente es, ¿cuál es el ingreso de la mayor cantidad de familias? Observamos que la mayor cantidad de familias están entre 1.700 y 1.800. Ese es el ingreso. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas familias ganan por lo menos 1.800 nuevos soles? Por lo menos, o sea, quiere decir 1.800 o más. Entonces sumamos 4 más 10 más 6 y eso nos sale 20. ¿Qué porcentaje de familias ganan menos de 1.700? Menos de 1.700, entonces estamos en el primer intervalo, pero lo vemos la frecuencia relativa porque es porcentajes. Sería el 15%. El 0,15 lo multiplicamos por 100 y eso nos sale 15%. A continuación vamos a resolver un problema tipo. Se tienen los sueldos semanales de 60 empleados
se pide calcular cuántos empleados ganan menos de 310 soles y qué porcentaje de los empleados tienen sueldos entre 380 y 500 soles. Para lo cual observamos la primera pregunta: ¿cuántos empleados ganan menos de 310 soles? Y vemos que está ubicado en los dos primeros intervalos, de 210 a 260 y 260 a 310 abierto, porque no incluye el 310, entonces cumple. Y nosotros observamos que es 3 más 9, 12, o también puede ser con la frecuencia acumulada, que sería 12. Entonces la solución de la primera parte sería 12. La segunda parte dice: ¿qué porcentaje de los empleados tienen sueldos entre 380 y 500 soles? Ahí tenemos una pequeña dificultad, porque la tabla no nos proporciona directamente los valores para ubicarlo. Entonces tenemos 380 y 500 soles. La tabla nos proporciona de 360 a 410, entonces vamos a trabajar de 380 a 410. Y el segundo tramo, si no hay problemas, de 410 a 460. Y el tercer tramo sería de 460 a 500, a pesar que la tabla dice 510, entonces vamos a utilizar la proporcionalidad. En el lado izquierdo tenemos nosotros lo siguiente: de 380, de la tabla exactamente, de 360 a 410 tenemos una amplitud de 50. Para esa amplitud de 50 nosotros tenemos que la frecuencia relativa es 0,2, observando en la tabla. Y nosotros no sabemos cuánto será, pero va a ser un valor menor para el tramo de 380 a 410. De 380 a 410 tenemos que es la amplitud de 30. Con eso vamos a hacer la proporcionalidad. Entonces decimos nosotros x sobre 30 es como 0,2 a 50. Multiplicando en cruz y dividiendo, sale que x es igual a 0,12. Para el segundo tramo no hay problema, porque lo observamos directamente en la tabla. De 410 a 460 observamos que es 0,183. Para el tercer tramo también tenemos que hacer algo semejante. Tenemos que utilizar la proporcionalidad. Tenemos, según la figura, de 460 a 510 para una amplitud nuevamente de 50. Para esa amplitud de 50 tenemos que la frecuencia relativa es 0,1. Nosotros no sabemos cuánto es nuestra frecuencia relativa, le vamos a poner y. Pero nuestra amplitud, vamos a tomar en cuenta este lado de acá. Eso quiere decir de 460 a 500, que sería 40 la amplitud. Para esa parte de acá sería 40 la amplitud. Entonces vamos a decir y sobre 40 es proporcional a decir la otra amplitud que en este caso sería 50. Entonces vamos a multiplicar 0,1 por 40 y lo dividimos entre 50. Eso nos sale 0,08. Por lo tanto, los valores finales van a ser la suma de 0,12 más 0,183 más 0,08, que quiere decir 0,383. Como nos piden en porcentaje, esto es equivalente a decir 38,3%. Estimados amigos, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis. Tienen acá dos preguntas para poder resolver.
Acá ustedes tienen dos preguntas más. Acá tienen las dos siguientes. Dos más. Tienen ustedes la penúltima. Aquí les presento la última pregunta. Tienen las respuestas. Ha sido un gusto compartir con ustedes este video. El próximo video es sobre gráficos estadísticos. Los espero. Si quieres comunicarte conmigo, te dejo el correo del canal y también puede ser por vía Facebook.